mensaje del Evangelio. El domingo anterior, aunque estuvimos predicando de David, se nos dio la oportunidad de hablar de la gracia, esa bendita gracia de Dios que forma el corazón mismo del Evangelio y que todos disfrutamos. Y pudimos hacer una invitación evangelística. Gracias a Dios, 2 personas se entregaron a Cristo. Y de paso quería saludar también a una tercera que, aunque no lo hizo en el templo, se entregó al Señor. ¿Dónde está Yenia? Aquí, gloria a Dios. Un saludo para Yenia. Qué bueno, bienvenidas. Hoy haremos un énfasis también evangelístico y el próximo domingo, que es el domingo de resurrección, donde la iglesia va a tener su cantata con el coro, también haremos una reflexión y una invitación evangelística. Volviendo al pasaje que sirvió como lectura devocional, un típico pasaje que es usado siempre que llega a este momento, junto con otros que también lo relatan como Marcos, Lucas, Juan 12. El pasaje de Mateo 21, del 1 al 11, describe la entrada triunfal más importante que el mundo ha presenciado alguna vez. Y sabemos que a lo largo de la historia, grandes conquistadores, reyes, gobernantes han hecho entradas triunfales, se ha celebrado que han llegado al poder y que han ocupado el trono. Sin embargo, creo que esta, y solo esta, es la única que puede ser clasificada como la entrada no de un verdadero rey, sino del único y verdadero rey. Sin embargo, asombrosamente, fue una entrada humilde, sin pompa ni esplendor, porque aquel que entró en Jerusalén lo hizo como siervo para morir por los pecadores. Esta es la última aparición pública del Señor antes de enfrentarse con la cruz y se trató de un acontecimiento muy importante en el ministerio del Señor en esta tierra. Quiero invitarles a reflexionar en varios puntos sobre esta historia. En primer lugar, vamos a ver un final que se acercaba. En segundo lugar, vamos a ver un exacto y asombroso cumplimiento profético. En tercer lugar, vamos a considerar un frenesí de histeria colectiva y en último lugar vamos a ver una pregunta tan, pero tan importante que todos debemos responder. En primer lugar, vamos a ver a la luz del pasaje un final que se acercaba. Dice la Biblia en Mateo 21, verso 1, primera parte, dice: cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos. Ubicándonos en el contexto, el Señor había acabado de sanar a 2 ciegos en la ciudad de Jericó y había acabado de guiar a Zaqueo a la fe salvadora. Entonces el Señor se dispone y hace su último viaje a Jerusalén en aquel momento. Y cuando ya se estaban acercando a Jerusalén, y de hecho se estaba acercando al final de sus 3 años, al final de sus 3 años de ministerio, al cual lo habían precedido 30 años de anonimato, Jesús estaba llegando a la meta final en el plan redentor del Padre, como un siervo humilde que se sometió a la voluntad del Padre para hacer posible nuestra reconciliación con Dios. El Hijo de Dios tuvo que venir y tuvo que morir por nosotros. Allí estaba. Persistió, no renunció, siguió hasta el final. Bebió la copa totalmente. A medida que las multitudes seguían con él para celebrar la Pascua, pocos realmente sabían que estaban acompañando al mismísimo Cordero Pascual. Aquel de quien Juan había dicho, ¿se acuerdan? He aquí el Cordero de Dios que quita
el pecado del mundo. Ese Cordero de Dios, ese que vendría a morir una sola vez y para siempre, poniendo fin a tantos y tantos sacrificios a los que ellos estaban acostumbrados, en que los sacerdotes tenían que ofrecer por ellos mismos y por el pueblo, vendría el perfecto sumo sacerdote y la ofrenda misma a morir por los pecadores. Pero antes que el Señor y los 12 entraran en Jerusalén, se detienen en una pequeña aldea, Betfagé. Vamos a ver ahora, en segundo lugar, un exacto cumplimiento profético. Dice la Biblia en el mismo verso 1, la segunda parte, Jesús envió 2 discípulos diciéndoles. Luego en los versos del 2 al 7, id a la aldea que está enfrente de vosotros y luego hallaréis un asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid, el Señor los necesita y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Bueno, Jesús envía a 2 discípulos con la intención de obtener la montura en la que entraría en Jerusalén. Pero, asombrosamente, no sería una montura como a la que ellos estaban acostumbrados debido a que lo habían visto o habían escuchado muchas veces de esos conquistadores que entraban en aquel majestuoso caballo blanco. No, Jesús en aquel momento no lo hizo. No en aquel momento. Y digo no en aquel momento porque si leemos Apocalipsis capítulo 19, allí podemos ver que sí va a regresar como un conquistador en un caballo blanco. Bueno, con esto se pone en movimiento una serie de sucesos que concluyen con la muerte voluntaria y misericordiosa por los pecadores del mismo Jesús en la cruz, cumpliendo el plan del Padre desde la eternidad pasada. Jesús le dice a 2 de sus discípulos que vayan a la aldea que estaba enfrente de ellos y allí van a encontrar inmediatamente una asna atada y un pollino con ella. Es interesante que Mateo es el único de los escritores de los evangelios que menciona el asna, porque aunque el asna estaba allí, Jesús no se montó sobre el asna. Sin embargo, todos mencionan la joven edad del asno o pollino. Bueno, eso es lo que significa pollino. Es un burro joven, un asno joven. Allí en Juan capítulo 12, verso 14, dice la palabra del Señor, y halló Jesús un asnillo y montó sobre él como está escrito. Bueno, es muy probable que el asna haya sido llevada allí para hacer posible de que el pollino fuera más cooperador. Este joven pollino no habría dejado fácilmente a su madre y habría sido aún más difícil de manejar de lo que normalmente son los asnos. Pero en estos detalles se nos está revelando un aspecto importante en cuanto a la persona de Jesús. Un aspecto de su naturaleza divina. Y nos recuerda en medio del pasaje que aquel que se iba a ofrecer como Cordero de Dios por los pecados del mundo, no solo era hombre, perfecto, sin pecado,
sino que además era Dios mismo, porque sólo así podía ofrecer un sacrificio perfecto. ¿Y por qué se nos recordaba que era Dios mismo? Bueno, aquí vemos rasgos de su omnisciencia, manifestaciones de su omnisciencia. Solo Él podía haber sabido que el asna y su pollino en ese momento estarían en ese lugar, esperando a que los dos fueran encontrados. Jesús también sabía que a los discípulos los iban a cuestionar a la hora de tomar los animales. Por eso les da más información, les entrega más instrucción. Les dice, y si alguien os dice algo, díganle, el Señor los necesita y luego los enviará. Siempre he dicho que cuando encontramos un pasaje como estos, es bueno repasar lo que relatan sobre el mismo suceso los otros evangelios, porque algunos ofrecen un detalle, otros ofrecen otro, y no es que haya contradicción, sino que cada uno relata, siendo inspirados desde su punto de vista también humano, los factores que consideraban además más importantes. Por ejemplo, Marcos nos dice que unos de los que estaban allí, los cuales afirma Lucas que eran además los dueños, realmente preguntaron. Por ejemplo, en Marcos capítulo 11, versos 5 y verso 6, dice, y uno de los que estaban allí les dijeron, ¿qué hacéis desatando el pollino? Ellos entonces le dijeron como Jesús había mandado y los dejaron. También en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 19, verso 33, dice la palabra de nuestro Dios. Y cuando desataban el pollino, sus dueños le dijeron, ¿por qué desatáis el pollino? Bueno, debido a que los propietarios dieron fácilmente el permiso para que usaran los animales, cuando ellos le dijeron, el Señor los necesita, algunos suponen que es muy probable que fueran creyentes en Jesús. También sabemos por los otros evangelios que el pollino nunca había sido montado. En Marcos capítulo 11, verso 2, la palabra dice, y les dijo, id a la aldea que está enfrente de vosotros y luego que entréis en ella hallaréis un pollino atado en el cual ningún hombre ha montado. Los judíos consideraban esto como un acto que se ofrecía en cosas sagradas. No debía el animal ser montado. También en Lucas capítulo 19, en el verso 30, nos dice la palabra del Señor, diciendo, id a la aldea de enfrente y al entrar en ella hallaréis un pollino atado en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traerlo. O sea, era una señal además de respeto, era una señal de honra ofrecer a alguien un animal sin uso. Es como si al hacerlo le estuvieran diciendo a esa persona, este animal ha sido reservado especialmente para usted. Pero Mateo continúa explicando. Dice, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta. O sea, aquí vemos un exacto cumplimiento profético. La pregunta que les hago, ¿quién es el único que puede hacer eso? Dios. Él y solo Él puede decir que algo va a suceder y téngalo por seguro, va a ocurrir. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Y toda la vida y ministerio del Señor Jesucristo se caracterizó por cumplir la voluntad del Padre.
Y con su obediencia el Señor dio cumplimiento a muchas profecías del Antiguo Testamento que estaban relacionadas con la venida del Mesías. Todo aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: decid a la hija de Sión. La hija de Sión eran los habitantes de Jerusalén, ciudad a la que a veces también se hacía referencia como Sión. ¿Por qué? Porque el monte Sión, la colina más alta e importante de la ciudad, estaba allí, cerca. La profecía citada en el verso 5 es una profecía de Zacarías. ¿Saben qué? Este hombre, este profeta, predijo esto 500 años antes. Predijo que el pueblo de Jerusalén aclamaría al Mesías como su rey cuando él fuera entrando en la ciudad. Ahora, dolorosamente, la gran mayoría de todas aquellas personas que aclamaban no tenían la verdadera idea de quién era aquel hombre, como después lo demostrarían. Él entró manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Bueno, parece inapropiado que algún rey, mucho menos el Rey de Reyes, hiciera su entrada en Jerusalén sobre un pollino, ¿verdad? Un animal tan humilde. Sobre todo, como acabé de explicar, era la costumbre de que los reyes, los conquistadores que regresaban victoriosos a su ciudad, lo hicieran en un hermoso caballo blanco o en un carro real. Pero eso era lo que el profeta había dicho. El Hijo de Dios, en el plan divino, entraría en Jerusalén de esa manera. Y es un mensaje en cuanto a lo que él vendría y vino a hacer en aquella primera ocasión. Vendría como siervo a morir por los pecadores. Él no entró en riquezas, no vino en esplendor humano, sino de una manera humilde, en pobreza. No vino según la grandeza humana, vino en mansedumbre. No vino a matar a los enemigos de Israel como esperaban los judíos en aquel momento. Vino a salvar a la humanidad. La encarnación fue su acto de humillación. Era el tiempo en que se despojaría como siervo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. No era el momento de su glorificación. Y entró sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Fue la elección soberana de Dios el Padre y de Dios el Hijo, quien voluntariamente vino a la tierra como el Salvador para llevar sobre sí el pecado del mundo. Otro detalle importante al que debemos prestarle atención. Uno de los muchos que nos recuerda en la Biblia quién es su autor. Que este libro no es el producto de una fabricación humana. No es el resultado de la creatividad e imaginación de los hombres. La Biblia es el libro de Dios. El Evangelio es el poder de Dios. Piénselo honestamente. Y quite de su mente por un momento todo lo que conoce. Si a usted le tocara elegir
la manera en que un rey entrara a una ciudad, y más tratándose del Mesías, estoy seguro que no habría escogido un burro. ¿Verdad que no? Pero esto no es solamente aquí. La manera en que el Rey de Reyes vendría a este mundo a morir en una espantosa cruz, el corazón del Evangelio. Por eso dice la palabra que la cruz es locura para los que se pierden. Lo que he dicho tantas y tantas veces cuando llega la Navidad. No se nos habría ocurrido mandar al Hijo de Dios a nacer en un pesebre. Este libro es el libro de Dios y revela el plan de Dios. Ninguno de los discípulos, entre ellos los 2 enviados a traer el asna, estaban realmente entendiendo el propósito del Señor en este o en los demás grandes eventos que ocurrirían durante la semana venidera. Sin embargo, fueron obedientes e hicieron como Jesús les mandó. Trajeron el asna y el pollino. Y como no tenían mantas para acolchar el lomo de los animales, y no estaban realmente seguros en cuál de ellos cabalgaría Jesús, pusieron mantos sobre ambos, pero él se sentó sobre el pollino, el asno joven, aún el más pequeño de los dos. Dice Lucas 19:35 que lo montó con la ayuda de los discípulos. Vamos a ver ese detalle. En Lucas capítulo 19, verso 35. Y lo trajeron a Jesús y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima. Quiero ahora en tercer lugar que consideremos un frenesí de historia colectiva. Dice la palabra en el verso 8 y verso 9, y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino, y la gente que iba delante y la que iba detrás, diciendo Hosanna, aclamaba diciendo Hosanna, Hosanna al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosanna en las alturas. Cuando Jesús comienza a entrar en la ciudad, la multitud, que en ese momento era numerosa, tendían sus mantos además en el camino, y esto era una costumbre, como por ejemplo lo hicieron con Jehú en el segundo libro de Reyes, capítulo 9, verso 13. O sea, los ciudadanos echaban sus mantos en el camino para que el monarca pasara por encima, demostrando el respeto y la sumisión que le tenían a su autoridad. Era como si le estuvieran diciendo, nos ponemos a sus pies, aunque usted tenga que pasar sobre nosotros si es necesario. Y mientras esas personas ponían sus ropas en el camino, dice que otras cortaban ramas de los árboles y también las tendían en el camino. Por ejemplo, Juan capítulo 12, verso 13 nos da el detalle de que esas ramas eran de palmera. La palmera era un símbolo de salvación, de alegría, representaba tributo, y esto nos hace recordar Apocalipsis capítulo 7, verso 9, que dice una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones, tribus, pueblos y lenguas. Esa multitud un día se presentará delante del trono y de la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Ahora, a diferencia de estos adoradores en el cielo, que sabrán de manera total lo que hacen, lo que significa y para quién lo harán, porque el mayor privilegio que tendremos en el cielo, independientemente de todo lo que la Biblia nos dice sobre él, es estar
cara a cara con nuestro Señor Jesucristo. Ahora, esta otra multitud de ese día era una multitud que tenía sus emociones exacerbadas. Estaban en un total éxtasis y clamaban al Mesías, al rabino de Galilea, aquel de quien habían escuchado tantos milagros, personas curadas de sus enfermedades, incluso como vimos en la lección, muertos que regresaban a la vida por el poder de ese a quien ellos consideraban profeta. Aunque no estaban realmente conscientes de lo que hacían, ni de a quién lo hacían, ese acto se convierte en una ilustración de lo que ocurrirá, pero en plena conciencia y con un profundo significado en el corazón de aquellos que tendrán la bendición de hacerlo en el cielo. Ahora el Señor estaba totalmente rodeado por una masa humana. Pienso que para este momento ya estamos hablando de varios cientos de miles de personas. Dice la Biblia que algunas de las cuales iban delante de él y otras iban detrás. Pero en el corazón de estas personas, en su gran mayoría, estaba el Mesías, aquel hombre que vendría a liberarles de la esclavitud o del yugo que sufrían por los romanos. Ese gentío en este momento, desde una perspectiva humana, queda totalmente atrapado en lo que podríamos clasificar un frenesí de histeria colectiva. Sin embargo, de acuerdo con el plan de Dios, estas personas estaban cumpliendo la profecía. Como por ejemplo sucedió con el mismísimo Caifás, que él cumple la profecía cuando pocos días después declara, lleno de arrogancia, a los demás miembros del Sanedrín. En Juan capítulo 11, él dice estas palabras, verso 49 al 51, entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote, aquel año les dijo, vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Esta multitud aclamaba diciendo, Hosanna al Hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosanna en las alturas. La palabra Hosanna es una petición exclamatoria que significa salva ahora. Pero preste atención, la mayoría de estas personas no estaban interesados en que Jesús salvara sus almas, sino que salvara a la nación. Pensaron, por fin llegó el conquistador. Ellos estaban a punto de celebrar la Pascua, evento que conmemoraba la liberación milagrosa de la esclavitud egipcia que el Señor hiciera de su pueblo Israel. ¿Qué mejor momento para que el Mesías hiciera su liberación definitiva de la tiranía de su pueblo? Sabemos que esto va a ocurrir un día en el futuro. Pero Jesús en aquel momento vino para dar solución al mayor problema que tenían los judíos, Israel. Y no era precisamente la esclavitud a los romanos. Y de hecho puedo decirlo porque me han escuchado muchas veces repetir esto. El gran problema que tenían ellos es el mismo que tenemos nosotros. Y que el hombre sin Dios sigue teniendo hoy. Y no es el problema de vivir bajo una dictadura o un sistema represivo.
que quisiéramos que las personas no se tuvieran que ver en estas situaciones. Pero ese no es el mayor problema que tiene el hombre. Ese no era el mayor problema que tenían los judíos. El mayor problema que tenían, ¿saben cuál era? El pecado. Ese es el mayor problema humano. Jesús vino la primera vez para dar solución a ese problema. Un problema que lo vemos todos los días. Porque todos los días, de manera directa e indirecta, nos estamos enfrentando con las consecuencias de vivir en un mundo pecador. De hecho, la muerte misma es un recordatorio constante de que somos pecadores. Porque la paga por el pecado es la muerte. Todos tenemos que enfrentarnos a la muerte. No habrá persona que diga, voy a escapar de ella. Todos los días, constantemente escuchamos noticias de personas que mueren. Algunos que la han estado esperando por una enfermedad, un diagnóstico médico que cada día se complicó, pero hay otros que sin esperarla les llega. Bueno, todos quedamos realmente impactados por lo que esta semana ocurrió en República Dominicana, donde 218 aproximadamente, creo que fue la cifra, personas murieron bajo ese terrible derrumbe, y otras 100 y pico de personas que lograron ser rescatadas. Muchos de ellos están todavía en condiciones críticas en los hospitales. Saben, yo a veces veo que cuando ocurren estas cosas se levantan los profetas del desastre a decir esto pasó por aquello y el juicio. Ninguno de nosotros está autorizado a tratar de encontrar respuesta donde Dios guarda silencio. Pero algo sí me recuerda cada vez que ocurre una cosa como esta. ¿Saben lo que me viene a la mente? Qué frágil es la vida humana. Pero qué frágil. Ninguno de nosotros tiene control de lo que puede ocurrir, ni siquiera en los próximos minutos. Por eso yo digo, cada vez que ocurre una cosa como esta, lo que el hombre tiene que hacer es preguntarse, ¿estoy preparado para esto? ¿Para cuando llegue? ¿Estoy preparado para encontrarme con mi Dios? Qué bueno es decir sí, porque tengo a Cristo como mi Señor y Salvador. Qué bueno es decir como Pablo en Romanos 8:1, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No es una promesa de que vamos a ir por este mundo sin sufrimiento, sin enfermedades, sin peligros de muerte, porque ciertamente cualquier cosa que a usted se le ocurra que va a hacer, puede haber un potencial para cegarle la vida. Por eso uno tiene que vivir aferrado al Dios vivo y aceptar la manera en la que Él se acercó a nosotros. Él vino en aquella ocasión para dar una esperanza a un mundo perdido, para dar la posibilidad de que el hombre pecador se pueda acercar al Dios Santo en arrepentimiento y fe, porque esa es nuestra mayor necesidad. Allí iban clamando Hijo de David, un título mesiánico común, sálvanos ahora, gran Mesías. Pero lo que estaban pensando era una salvación diferente a la que Jesús vino a ofrecer en ese momento. Sabían que Jesús era un rey, pero no entendían la naturaleza de su reinado ni de su reino. Por eso, cuando se enteraron unos días después que Él no había venido a liberarlo de los romanos, se volvieron en su contra. ¿Por qué?
Porque ellos lo que querían era a un Jesús en sus propias condiciones, a su manera. ¿No les resulta eso familiar? ¿Cuánta gente quiere a Jesús, pero no al Jesús de la Biblia? No a Jesús el Salvador, no al Jesús que es el Señor. ¿Cuánta gente se quiere acercar a Dios, pero bajo sus propias condiciones? Y lo vemos todos los días. Si yo quiero ir al cielo, por eso para ir al cielo soy una buena persona, hago buenas cosas, leo la Biblia todos los días, doy gran cantidad de ofrenda, ayudo a los pobres. Muchas de esas cosas son muy buenas, pero no para ganar el cielo. Son resultado de la fe al cielo. La única razón por la que iremos es por lo que hizo Jesucristo. Hay gente que quiere un Jesús que le ofrezca riquezas, salud, éxito, felicidad, todas las cosas humanas que desean. Y sabemos que con el paquete de la salvación, muchas de esas cosas pueden llegar a nuestra vida, si el Dios soberano decide dárnoslo. Pero Jesús vino a esta tierra a morir por nuestros pecados, porque ese es nuestro mayor problema. Por eso quiero terminar en esta tarde con una pregunta pero tan importante que todos debemos responder. Y de hecho, creo que todos los que estamos acá y somos cristianos es porque un día le dimos respuesta. Y esa respuesta nos llevó a Jesús como el Señor y Salvador. Dice la palabra en el verso 10 y 11. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió. Mucha emoción. Diciendo, ¿quién es este? Y la gente decía, este es Jesús el profeta de Nazaret de Galilea. Dice que cuando entraban en Jerusalén, los residentes de la ciudad se hacían esta pregunta. ¿Quién es este? ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús para ti? ¿Quién es Jesús para mí? La mejor respuesta que la multitud de celebrantes pudo dar fue esta. Este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Apenas habían terminado de aclamar a Jesús como el Mesías, como el Hijo de David, como aquel que venía en el nombre del Señor, pero realmente no comprendían lo que estaban diciendo. Y cuando los sentimientos masivos se calmaron, cuando las emociones tomaron su nivel, le fue realmente difícil decir quién era Jesús. Solo podían decir un profeta que venía de Nazaret de Galilea. Ya no lo llamaron hijo de David. Ya no lo aclamaron como el gran libertador. Ahora no lo consideraban más que un profeta. Vuelvo a hacer la pregunta, ¿quién es Jesús? Esa es la gran pregunta que todos en un momento de nuestra vida tenemos que hacernos. Porque a la respuesta que lleguemos, de eso dependerá la salvación. Muchas personas dicen creer en Jesús o realmente dicen creer algo acerca de Él. Pero quiero leerles las mismísimas palabras de Jesucristo en Juan capítulo 8, verso 44. Preste atención. Bueno, se me perdió el texto, lo tenía aquí, parece que la cita la tenía marcada.
a menos que creáis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Hermanos, lo que realmente Jesús estaba diciendo, 8:21, gracias por salvarme de este gran problema. Juan 8:21, otra vez, bueno, no es ese, no es ese, hermano. Pero bueno, la idea es que aquí no se trata de creer lo que nosotros, aquí está, es 8:24. 8:24 dice, por eso os dije que moriréis en vuestros pecados. Escuche esto, porque si no creéis que yo soy, lo voy a decir en otras palabras, Jesús dice, van a permanecer perdidos a menos que ustedes crean que yo soy, quien digo que soy, que yo soy Dios. A menos, dice, si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. O sea, la idea es esta. El mensaje de salvación no es lo que tú puedas pensar acerca de Jesús o creer acerca de Él. Es creer quien Jesús dijo ser. Y sabemos por las Escrituras que Él era hombre perfecto, sin pecado, pero además era Dios. Es creer que Él es el Salvador y como Salvador tenía que ser hombre para representarnos en la cruz, pero además tenía que ser Dios mismo. Y como Dios mismo no solo es el Salvador, sino que además es quien es el Señor. Como Salvador, Él no solo es completamente hombre, también es completamente Dios. ¿Crees tú eso acerca de Jesús? ¿Crees tú que es el Hijo de Dios que vino a este mundo a morir en la cruz por tus pecados y los míos? A ofrecerse como el Cordero de Dios para pagar una deuda que no había forma humana en que nosotros pudiéramos pagar. Dios fue al extremo de descender a este mundo dañado por el pecado, porque sí, sabemos que antes Dios se paseaba en medio del día, allí dice la luz del día, en el huerto. Pero cuando entró el pecado, el mundo se dañó totalmente. La comunión del hombre con Dios se rompió. Nos hicimos incapaces de poder ir a Dios por nuestros propios medios. Dios mismo tuvo que cubrir la desnudez de aquella primera pareja con pieles de animales. Y si habían pieles de animales, había sacrificio, había derramamiento de sangre. Y la sangre preciosa del Hijo de Dios se tuvo que derramar en el Calvario para que fuera posible el perdón de Dios por nuestros pecados. Jesús entró en aquella ocasión de una forma humilde, como el siervo a morir. Va a regresar por segunda vez. Y quiero leerlo en las palabras que describe el libro de Apocalipsis, capítulo 19, verso 11. Dice de esta manera, Apocalipsis 19, 11. Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Así va a regresar por segunda vez. Ya no en su humillación humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino hijo de Asna. Montará un caballo blanco, como los victoriosos generales romanos en sus procesiones triunfales en Roma. Es fiel, lo dice la Biblia. Juan lo llama de esa manera, porque lo que promete lo cumple. Y es además verdadero. Y como la verdad misma, Dios no puede ignorar el pecado humano. Cuando Jesús regrese por segunda vez, lo hará como juez y vendrá en juicio.
Si en esta tarde hay alguien aquí que aún no tiene a Cristo como su Salvador, lo tendrá que enfrentar como juez. ¿Quién es Jesús para ti? Por favor, tómate unos minutos y piensa en eso. ¿Es Jesús el Cordero de Dios que murió por tus pecados? Sí, murió por ti, murió por mí. Y créanme, no tiene, algo con que podamos comparar el saber que nuestros pecados son perdonados, saber a dónde vamos y con quién vamos. Yo puedo poner tranquilamente mi cabeza en la almohada todas las noches, considerando la posibilidad que la maquinaria se me detenga y que vaya en un viaje expreso a la eternidad, pero sé a dónde voy. Pero yo te pregunto, ¿cómo puedes tú vivir sin esa seguridad? Sin saber que el Señor te ha perdonado y que tú eres un hijo o una hija de Dios. Yo no sé si en esta tarde, en este lugar, habrá alguien que todavía no le ha pedido perdón a Dios por sus pecados. Por favor, yo quiero invitarte a que ahora, de una manera sencilla, hables con Dios, reconociendo que tienes un enorme problema. Y no es precisamente ese que tú consideras quizás el mayor.